Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 30 de abril del 2019 y esta es la transmisión número 36 del ciberterritorio, del contenido ciberterritorial, ciberterritorio informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Ya estamos iniciando la transmisión. Vamos a esperar que algunos de ustedes nos hagan favor de acompañarnos, nos regalen como siempre el favor de su amable presencia. Y bueno, comentarles, bienvenida Mariana Tamila, buenas noches, Ivonne Serrano, buenas noches, que nos están acompañando. Y buenas noches, por ahí anda, entiendo también, Ciberterritorio Socioemocional, Ángeles Dávalos, y todos aquellas que gusten acompañarnos. Wherever King Santander, muy buenas noches, ya nos había abandonado. Magdalena Neri, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos, como de costumbre, contenidos interesantes para reflexionar sobre los acontecimientos tanto en el país como en contexto internacional. Nos saluda Ángeles Dávalos, buenas noches. Vane Retana Vaz se incorpora a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Decíamos, tenemos contenidos que nos ayudan a reflexionar tanto los acontecimientos del contexto internacional como lo que pasa en nuestro país. Antes de entrar en materia, recordarles que ya transcurrió el día de ayer la transmisión número 14 del contenido ciberterritorio socioemocional conducido por Ángeles Dávalos. Nos saluda María Salas. Hola, hola Vivi, buenas noches. Buenas noches, hermano, nos dice Wherever King Santander. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, vamos a iniciar esta transmisión y pues inicialmente decirles que comentábamos que ya transcurrió el contenido de Ciberterritorio Socioemocional día de ayer, número 14, conducido por Ángeles Dávalos. Este viernes tenemos la transmisión del contenido Ciberterritorio Bohemio, recordando que es un contenido mensual por la promoción de la cultura, el trabajo comunitario y el libre esparcimiento. No se lo pierdan, a las 9:30 de la noche. Y desde luego también comentarles, plantearles una idea que estamos tratando de impulsar Ángeles Dávalos y un servidor. Estamos pensando en abrir un espacio denominado Ciberterritorio Viajero o Ciberterritorio Aventurero, consistente en un lugar, un espacio, un ciberterritorio en el cual podamos compartir con ustedes destinos turísticos desde luego interesantes y que nos inviten a explorar nuestro hermoso y querido país que es México, y por otro lado pues que sean también un espacio de difusión de distintas expresiones de nuestra cultura a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos impulsando ese espacio, les preguntamos, les dejamos la interrogante si les interesaría un contenido de esta naturaleza, si en algún momento algunos de ustedes querrían colaborar con nosotros, pues serían desde luego bienvenidas, bienvenidos. Pues ahí dejamos la propuesta y esperamos sus comentarios, sus sugerencias y también si ven con buenos ojos esta propuesta. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos. Tenemos 4 contenidos como de costumbre y el quinto contenido ya etiquetado con el hashtag la agenda me canso ganso. El primer contenido hace referencia a el hashtag Assange libre, como ustedes saben, y este es un espacio que ha surgido en sintonía con la iniciativa de Julian Assange sobre el fundador de Wikileaks, en esta idea de democratizar el acceso a la información, de difundir el conocimiento, de ponerlo a disposición de toda la humanidad. Pues lamentablemente este personaje perdió el asilo político que desde el 2010 le había garantizado el gobierno ecuatoriano, primero con la presidencia de Rafael Correa, posteriormente
pues con la llegada de Lenin Moreno, un personaje que a los ojos de muchos ha traicionado de manera lamentable, pues vemos que pues lamentablemente el caso del presidente actual Lenin Moreno de Ecuador pues ha eh, dado al traste con todo este proyecto revolucionario, con todo este proyecto emancipador impulsado por Rafael Correa en aquella hermana nación de Sudamérica, Ecuador, y que pues fue un bastión importante del renacimiento de América Latina en cuanto a gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, y que lamentablemente pues ahorita nos tienen en el escenario que ya todos estamos reconociendo. Julian Assange pierde el asilo en Gran Bretaña, inmediatamente es arrestado y bueno, vamos a comentar este aspecto, esta nota, porque es muy importante en el ámbito de la llamada cibercultura, en el ámbito de la lucha por el Internet libre, por la democratización del acceso a la información y por la construcción de una sociedad que supera las fronteras del Estado-Nación y que nos habla de una sociedad planetaria, de una sociedad global en la cual somos todos corresponsables de la construcción de información, de conocimiento, la difusión del mismo, el uso ético de esta información, de este conocimiento, que es una de las banderas que este extraordinario movimiento de Julian Assange, Wikileaks, pues nos ha impulsado, nos ha dejado ver como su tarea, como su legado a la humanidad. Vamos a hablar de esta situación que está atravesando el buen Julian Assange. Por otro lado, el hashtag solidaridad con Venezuela. Durante el día de hoy y en los días recientes se ha difundido la noticia de que hay un intento de golpe de Estado en aquel país hermano de Sudamérica. Lo cierto es que los últimos cables informativos indican que es un montaje más de la derecha venezolana, de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, impulsado, apoyado también por el gobierno de Estados Unidos y los países aliados a esta nación imperialista. Y bueno, vamos a comentar al respecto qué es lo que está pasando en aquella hermana nación de Venezuela y cuál es la postura de distintos actores de distintos países en torno a este golpe de Estado o supuesto golpe de Estado que, dicho sea de paso, la derecha mexicana encabezada por el Partido de Acción Nacional están irresponsablemente llamando a apoyar este supuesto golpe de Estado. Una institución política que se supone que lucha por la democracia, llamando a apoyar una iniciativa violenta, una iniciativa a todas luces fuera de cualquier carril democrático e institucional. Ese es el verdadero talante de la derecha y lamentablemente la derecha mexicana pues no es la excepción. Vamos a hablar al respecto, vamos a hablar también de el contenido etiquetado con el hashtag este contenido etiquetado con el hashtag, se nos fue por aquí, perdón ustedes, medios anacrónicos versus nuevos tiempos, que esta es una columna de opinión escrita por el extraordinario investigador intelectual Lorenzo Meyer, que escribió hace un par de días para el periódico El Universal, en donde hace una reflexión desde una perspectiva sociohistórica de lo que han sido los medios afines a el gobierno, a las estructuras de poder en nuestro país y en otras latitudes del mundo y lo que se está viviendo en el momento actual, la convergencia entre los medios tradicionales, los medios alternativos, los medios digitales y la estrategia propiamente mediática del nuevo gobierno frente a esta pues vorágine de notas, de fake news, de noticias viscerales que pues están todos los días ante nuestros ojos tratando de manipular la percepción de la realidad sobre las circunstancias actuales de nuestro país. Dice Samantha Rojas, llegué a tiempo para ver eso, maestro. Qué bien que te alegras de la desgracia ajena. No, no es cierto. Pues bienvenida, buenas noches, Leti Plus, Tania Alonso, Aned Ibarra, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan y nos regalan el favor de su presencia. Finalmente hablar hoy 30 de abril, Día del Niño, hablar de una nota
pues preocupante, dolorosa, etiquetada con el hashtag violencia infantil normalizada. Este hecho en nuestro país que lamentablemente nos habla de cuál es el origen del clima de violencia, entre muchos otros factores que estamos viviendo en nuestro país. La normalización de la violencia al interior del seno familiar, de las estructuras familiares, es un detonante importante, no exclusivo, pero sí muy importante del clima de violencia que estamos viviendo actualmente. Que se acepte que los sectores más vulnerables de la población al interior de los senos familiares, sean los niños, sean las mujeres, sean las personas de la tercera edad, se acepte, se normalice, se legitime esa violencia como una expresión de la violencia cultural de la cual nos hablaría Johan Galtung en su triángulo de la violencia cultural, la violencia estructural, la violencia directa, pues es un síntoma de que algo no está bien en nuestra sociedad y es también un factor explicativo de la dinámica social que estamos viviendo permeada por esta terrible violencia, además del tema de la educación, del tema de la desigualdad, del tema de la falta de oportunidades, del tema de pues la escisión de una sociedad como la nuestra, la fragmentación y otros temas que se pueden sumar a explicar este fenómeno. Hashtag violencia infantil normalizada. Tenemos que hablar de esto hoy precisamente y a propósito del 30 de abril. Y por supuesto la agenda Me Canso Ganso. Pues con estos contenidos vamos a comentar el día de hoy, amigas y amigos. Bienvenido Luis Ramírez. Edgar Sanabria, amigo, buenas noches. Pues vamos a iniciar. Julian Assange libre. Assange denuncia por espionaje a varios diplomáticos de la Embajada de Ecuador. Esto se publicó el día de ayer en el portal digital de noticias 20minutos.es. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador contra varios miembros de la misión diplomática ecuatoriana en la que estuvo aislado desde 2012. Corrijo, yo decía al inicio 2010, corrijo la fecha 2012 hasta el pasado 11 de abril. Assange responsabiliza a los diplomáticos de un presunto espionaje que ha devenido en un caso de supuesta extorsión en el que estarían involucrados 3 ciudadanos españoles, que valdría la pena que se aclarara quiénes son y a qué intereses obedecen o para quién trabaja, en un trámite realizado por su abogado local, el jurista Carlos Póveda. La denuncia ha sido interpuesta el fin de semana ante la Audiencia Nacional en Madrid. A su llegada a la Fiscalía, Póveda explicó que los medios que esta denuncia se presenta por hasta 4 presuntos delitos en la legislación de Ecuador. Violación a la intimidad, difusión de información de circulación restringida, revelación ilegal de base de datos e interceptación ilegal de datos. Por ello, pidió que la investigación llegue hasta el canciller ecuatoriano José Valencia, así como a varios miembros de la delegación diplomática en Londres que lo vigilaban, diplomáticos y agentes de seguridad por igual. En la denuncia presentada por Póveda aparecen, entre otros, el embajador de Ecuador en Londres, Jaime Alberto Marchán Romero, su primer secretario, Javier Llorca, o el director de la empresa Prompt Security, encargada de la vigilancia de Assange en la sede diplomática, Juan Diego Hernández. Se trata, afirmó el letrado, de un asunto muy sensible y complicado, ya que se trataría de una filtración de datos de carácter personal. Bueno, el gobierno ecuatoriano acusó al señor Assange de espionaje dentro de la embajada, pues resulta que el espionaje venía desde el interior de la embajada, comentó el abogado Póveda. Aquí hay que decirlo, por un lado, Assange había sido protegido por el gobierno ecuatoriano. En la transición llega Lenín Moreno. Hay una serie de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos que demandaba desde entonces, desde el 2012, su extradición. Y pues se habla de un montaje, de una supuesta denuncia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
respecto a filtración de datos sensibles del gobierno ecuatoriano por parte de Assange. En realidad, lo que se sabe hoy día es que se publicó en Wikileaks información sobre casos que vinculan a hechos de corrupción al mandatario ecuatoriano, y esto, aunado a la presión de los Estados Unidos y la oferta de un préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional para aquel país, generó que se diera finalmente la entrega, la venta prácticamente de la cabeza de Julian Assange por parte de un Estado ecuatoriano que se había mantenido íntegro, que había dado cátedra y ejemplo de política exterior, de dignidad, de defensa del derecho a la información de todas las personas, no solo los ecuatorianos, sino a nivel internacional, refugiando a el presidente de Wikileaks, Julian Assange, en su embajada, que había sido perseguido desde entonces. Se le inventaron casos de abuso sexual. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos lo persigue por haber filtrado cables, datos que documentan fehacientemente crímenes de guerra durante la intervención de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Ese es el crimen que no puede perdonar a Estados Unidos, haber sido evidenciado por sus abusos, por sus verdaderas atrocidades cometidas por sus fuerzas armadas en la intervención, durante la intervención a estos países en Medio Oriente, supuestamente para liberarlos de una dictadura, cuando en el fondo lo que se busca, lo que se buscaba y se sigue buscando es apoderarse de los recursos energéticos de todos los países que puedan proveerle fuentes de energía y controlar estas fuentes de energía por parte de los Estados Unidos a nivel mundial. Pues así están los asuntos, según se explica en la denuncia, un ejemplo de la extorsión a la que fue sometido en este caso Christine Hampson, que es el jefe editor de Wikileaks, quien denunció que 3 personas de nacionalidad española le pidieron 3 millones de euros si no quería que la información sobre el austriaco Julian Assange fuera divulgada, e información que supuestamente se filtró y que comprometía o que ponía en riesgo a Julian Assange. Entonces se le empezó a chantajear al jefe editor de Wikileaks. Y bueno, según se explica en la denuncia, un ejemplo de la extorsión a la que fue sometido este personaje sería un video publicado en YouTube el 10 de abril bajo el título Julian Assange confiesa en audio que Ecuador lo vendió a Estados Unidos por dinero. Además, la portada del diario británico The Times el 11 de abril publicaba que los supuestos extorsionadores estaban intentando vender el material, incluso haciendo referencia a posibles contenidos de carácter sexual. Entre los datos filtrados habría información de la defensa legal y de certificados médicos que se le hicieron a Assange durante su estancia en la embajada, a la que llegó el 2012, decíamos, después de que el Reino Unido tramitara su extradición a Suecia por supuesto caso de acoso sexual. Pues ahí está, amigas y amigos, la nota. Decir también que tras la suspensión del asilo, el australiano se ve nuevamente frente a la justicia británica por este caso, por violación de medidas cautelares en ese expediente, y por otro de extradición a Estados Unidos por la difusión de cientos de miles de documentos secretos. Pero ¿cuál es la secrecía de estos documentos? Son documentos que dan cuenta de los crímenes de guerra, subrayo, crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses, dando cuenta de las vejaciones, de los abusos, de los asesinatos que impunemente cometieron en su incursión ilegal, antidemocrática, abusiva, invasiva, por supuesto, a los países citados en Medio Oriente, el caso de Irak, el caso de Afganistán. La policía británica se llevó detenido a Assange de la embajada ecuatoriana inmediatamente cuando se le retiró el asilo, donde estuvo desde ante el temor de ser extraditado, decíamos, por los Estados Unidos, país que le reclama por los documentos secretos que divulgó desde 2010 por la guerra de Irak y Afganistán, entre otros muchos
asuntos. Pues ahí está, amigas y amigos, la nota, esto que ha estado en el aire, en los medios internacionales, sobre todo en México. No he encontrado mucha información al respecto. Eh, y es cierto que se está tratando de invisibilizar la nota, y hay que decirlo también, pues hay que impulsar el conocimiento de lo que es Wikileaks, lo que implica para una sociedad como la llamada de la información y el conocimiento, o por algunos como Manuel Castells, la sociedad red, una sociedad con altos flujos de información, una sociedad que tiene como moneda principal de cambio la información y el conocimiento que se produce, una sociedad con altos niveles de interconexión, y en la cual delitos, abusos cometidos por individuos, por colectivos de poder o incluso por estados, ya no pueden pasar invisibilizados como ocurría antes. Es fácil difundirlos, pero precisamente quienes se ven dañados por esta difusión de información buscan perseguir, invisibilizar, criminalizar a quienes ponen a disposición del consumidor de información en una sociedad como la nuestra, o en sociedades como la nuestra, pues los documentos, los contenidos, la información que dan cuenta de estos crímenes, de estos abusos, de estas irregularidades, de estos atropellos. Necesitamos más Wikileaks, más Julian Assange y menos secrecía de los abusos de los estados, de los corporativos, de los grupos de poder económico, político, a nivel nacional y a nivel internacional. Pues ahí dejamos la nota, y con esto cerramos el primer contenido de esta noche, amigas y amigos, y pasamos ahora a el contenido etiquetado con el hashtag Solidaridad con Venezuela. Dice así: las reacciones del mundo ante el intento de golpe de Venezuela. Esta noticia la tomamos del portal de Telesur Noticias, publicado el día de hoy, hace un par de horas. El gobierno venezolano hizo un llamado a la calma, a la vez que exhortó a la colectividad del país sudamericano a mantenerse en alerta máxima. Venezuela registra un intento de golpe de Estado promovido por la ultraderecha y un pequeño grupo de militares que ha sido controlado, según declaraciones del gobierno nacional. El gobierno desmiente la toma de base aérea La Carlota por intento de golpe en Venezuela. Incluso pueden visitar el portal de Telesur. Allí hay un video particularmente subido por uno de los activos del ejército venezolano, que explica toda la confusión que se dio de manera intencional, llamando por algunos militares desertores, sobre todo de rango, llamando a las tropas a combatir supuestamente a opositores, y de repente cuando llegaron al lugar convocado se dan cuenta que están siendo llamados para simular un acto de rebeldía en contra del presidente Nicolás Maduro, y ellos de inmediato se deslindan de la situación, lo aclaran, convocan a los medios. Ahí está el video en el portal de noticias Telesur, lo pueden consultar de propia voz. El gobierno desmiente entonces la toma de la base aérea La Carlota por intento de golpe en Venezuela. El intento de golpe ha despertado la solidaridad internacional y el rechazo a la violencia en el país, así como también el aval de gobiernos de derecha, lamentablemente, del mundo para atentar contra la institucionalidad de Venezuela. Aquí el debate a nivel internacional está dado entre los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha, que están tratando de legitimar, están tratando de impulsar este golpe de Estado. Fíjense nada más la contradicción. Nos dice Ángeles Dávalos: Mike Pompeo acaba de asegurar que Maduro estaba a punto de huir de Venezuela y que los rusos le dijeron, vamos a ver, que se quedara, otra vez manipulando la información con las intenciones de crear especulaciones y provocar golpes de Estado, aunque sean falsos. Ese es el asunto, amigas y amigos. Gracias, Ángeles Dávalos, porque precisamente lo que generan estas fake news, estos intentos de golpeteo mediático, es generar incertidumbre, pero también enardecer los ánimos. Imaginen la reacción de la gente y que es mayoritariamente el pueblo venezolano, que sigue apoyando al régimen, al gobierno de Maduro. Ante estas noticias puede
aterrorizarse o puede salir enardecido a las calles en busca de los opositores y con esto desatar una ola de violencia, un derramamiento de sangre innecesario que justifique, entre comillas, la entrada de las tropas que supuestamente estarían buscando la estabilización, la paz y la democracia en Venezuela. Ese es el juego de la derecha internacional, ese es el juego del imperialismo yanqui. A eso le están apostando, a desestabilizar, a generar cortinas de humo, a generar choques e insisto, es verdaderamente contradictorio que estados, representantes de Estado instituidos democráticamente o representantes de instituciones de Estados-nación estén llamando a apoyar y estén legitimando una acción violenta a todas luces inconstitucional, a todas luces antidemocrática y que evidentemente lo que va a generar es un derramamiento de sangre, sufrimiento del pueblo, el pueblo civil y el pueblo uniformado. Ese es el asunto que está en medio de todo esto y que no hay que perder de vista. Por supuesto, el trasfondo más importante es la búsqueda irracional de Estados Unidos de apoderarse, en este caso, a toda costa de los recursos energéticos de Venezuela, una de las principales reservas petroleras a nivel mundial, reserva de petróleo y reserva de oro. Ese es el asunto que está en juego y por eso están manoteando, manipulando y generando toda esta incertidumbre, no solo en Venezuela, sino en la región, en América, en el continente americano, y generando esta expectativa, esta tensión de conflicto que puede escalar a niveles internacionales. Ahí tenemos el pronunciamiento de China, de Rusia, el envío también de tropas. Es decir, el asunto no está tan fácil y cualquier provocación puede detonar un conflicto de magnitudes insospechadas. Ahí está la nota y bueno, amigas y amigos, las reacciones no se han hecho esperar ante esta situación. Por supuesto, las condenas, el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales, expresa su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro, con el pueblo venezolano, condenan la intervención, el intento de golpe de Estado, la manipulación, el presidente de Cuba, el presidente también de Palestina, de Turquía, de República del Congo, de Trinidad y Tobago, por supuesto en el caso de los países miembros de la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, condena esta embestida a el régimen, al gobierno democráticamente instituido de Nicolás Maduro. Incluso en el caso de la ministra portavoz del gobierno español, Isabel Celaá, ratificó que su nación no respalda ningún golpe militar en Venezuela. Es decir, este impulso, este llamado que sí los líderes de Acción Nacional en nuestro país, del Partido de Acción Nacional, están haciendo para apoyar el golpe de Estado, la intentona o la simulación de golpe de Estado por parte de la oposición en Venezuela, no es más que fuera máscaras. Se está develando la verdadera naturaleza de la derecha en nuestro país y a nivel internacional. Su violencia, su autoritarismo, su intransigencia, su indiferencia frente a los procesos democráticos, al respeto a las leyes y a las instituciones de nuestro país y de cualquier otro país del mundo. Ese es el verdadero rostro de la derecha. Pues ahí están los pronunciamientos, por supuesto, la Asamblea Nacional de Nicaragua se pronunció en favor del respeto a la soberanía de Venezuela. El caso también, por ejemplo, de Roland Lumumba, hijo del prócer africano congolés Patrice Lumumba, quien es el actual presidente de la República del Congo, se ha manifestado al respecto también en favor pues el respeto a la soberanía y la democracia en Venezuela, no al golpe de Estado. Y bueno, pues por supuesto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también ha reiterado su invitación a una solución, la búsqueda de una solución pacífica de la crisis que se vive en Venezuela
y reitera el llamado al diálogo para la paz en la nación. Es muy clara nuestra postura, dijo: deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, porque el respeto al derecho ajeno es la paz, sostuvo el mandatario mexicano. Perdón, pues bueno, esta es parte de las expresiones a nivel internacional que se han dado generalmente en los medios convencionales. Nos dicen que Estados Unidos, que los países aliados de Estados Unidos condenan la imposición, llaman a declinar el cargo a Nicolás Maduro, pero no nos hablan de que en este mundo, en este planeta, podemos contabilizar poco más de 180 países. Y estos 180 países tienen una gran diversidad de opiniones, de posturas, de pensamiento. Actualmente no se han contabilizado más de 56 países que se han pronunciado en favor de nuevas elecciones en Venezuela. Ninguno de esos países, salvo el caso de algunos aliados, algunos sometidos gusanos de los Estados Unidos, están apoyando públicamente los actos de violencia, el golpe, la intentona de golpe de Estado a el gobierno venezolano. Pero el resto de los países del mundo se han mantenido al margen o incluso han opinado por una solución pacífica, por el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, porque se diriman las diferencias a través del diálogo, a través de un proceso democrático, y porque sobre todo no haya injerencia, que no haya invasión a la determinación, a la soberanía de un país, de ningún país, o en este caso de un país como es el venezolano. Bueno, pues ahí está, amigas y amigos, la nota, y continuamos con el tercer contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag medios anacrónicos versus nuevos tiempos. Pues disculpen ustedes si en el transcurso de las notas que vamos comentando, aprovecho para saludar a Normedit, a Rulo Cerati Robles, que se incorporaron a la transmisión, y a muchos otros que también nos hicieron el favor de incorporarse. Disculpen ustedes si de repente estoy leyendo las notas y se me quiere asomar una sonrisa. Para quienes no estuvieron presentes en el incidente ocurrido en la transmisión del día de hoy, pues tuve un percance con la silla desde la cual transmito cotidianamente, y pues algunos de ustedes presenciaron el percance, y la verdad es que no dejo de acordarme de ello y no dejo pues de reírme de esta situación. Bueno, pues así son las cosas, así pasa en el mundo real. Bueno, pues continuamos las contenidos, y decíamos el contenido etiquetado con el hashtag medios anacrónicos versus nuevos tiempos. Y este es un contenido que recuperamos del periódico El Universal, un periódico que históricamente se ha caracterizado por su línea conservadora, por su línea más recargada a la derecha, pero en un periódico en el cual también coexisten algunos escritores, algunas plumas, algunos periodistas, pues que son dignos también de reconocimiento. Y es el caso del doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Dice Leti Plus: me hiciste la noche. Sí, y todos se están riendo a mis costillas, pero bueno, gracias por estar aquí de todos modos. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Internacionales, entre otros cargos y entre otras credenciales académicas. El caso de este extraordinario escritor, investigador, intelectual de nuestro tiempo, Lorenzo Meyer. Y él escribió en los días recientes este artículo de opinión titulado Régimen Nuevo, Medios Veteranos. Este artículo se publicó en el periódico El Universal el día 28 de abril de este año, y bueno, hace una reflexión sociohistórica muy interesante sobre la relación entre los medios y los poderes instituidos históricamente en nuestro país y también en otras regiones del mundo. Dice así la nota, y a propósito de todo este debate, de todo este diálogo, intercambio y a veces atropellado
encuentro de opiniones entre el gobierno actual de nuestro país y los medios tradicionales, los medios históricamente afines al régimen y que hoy están en otra posición, pues recurrí a esta nota que me pareció por demás interesante y que comparto con ustedes. Dice así: todo cambio de régimen conlleva un cambio en la relación entre los medios masivos de información y el nuevo poder. Esta transformación puede ir desde el modelo radical, la supresión de los viejos medios y la apertura de otros, funcionales para el nuevo orden al estilo soviético, hasta la convivencia cotidiana tensa, difícil entre el naciente poder y los medios que crecieron a la sombra del sistema desplazado. Este último es hoy nuestro caso, dice. Los principales medios de información que actualmente operan en México nacieron en alguna de las etapas del antiguo régimen, al cual, por cierto, Vargas Llosa, hoy intelectual de derecha, llamado a atacar de una manera verdaderamente irracional a los gobiernos progresistas de nuestro continente y también de otras latitudes del mundo, en algún momento llamó a México, por su régimen, por sus características políticas, la dictadura perfecta. El México del PRI, el México del PAN, que gobernó hasta el sexenio pasado. Algunos gobiernos permitieron más espacio que otros a las muestras de independencia y crítica, pero en cualquier caso todos hicieron en algún momento a un lado la libertad de prensa para imponer límites y controles a los medios de información. Se trató de combinaciones de cooptación y de represión, según los estilos personales de gobernar. Ningún régimen autoritario deja que los medios, especialmente los que no son marginales, se vayan por la libre. Si bien el pasado está conformado por hechos únicos e irrepetibles, muchos de esos episodios que constituyen la larga cadena histórica pueden servir por sus similitudes y diferencias con situaciones actuales como guías en la construcción de explicaciones del presente. En esa lógica, el cambio de régimen que tuvo lugar al venirse abajo el largo gobierno de Porfirio Díaz e iniciarse la etapa maderista de 1910 a 1913, se presta a este tipo de análisis. Un artículo de Ariel Rodríguez Curi titulado El discurso del miedo, El Imparcial y Francisco Madero, Historia Mexicana, sugiere esas comparaciones. Al final del porfiriato, el medio más importante y con mucho era el modernísimo diario El Imparcial, que empezó a publicarse entre 1896 y llegó a tirar 100,000 ejemplares diarios. Su propietario lo había concebido para que no fuera imparcial, sino parte del sistema de control político de Porfirio Díaz y a la vez apoyo a la facción porfirista más fuerte y que se había organizado para ocupar el espacio que habría de dejar la inevitable desaparición de don Porfirio, el grupo de los llamados científicos. El jefe de este grupo, el aristocrático secretario de Hacienda José Ives Limantur, transfería como subsidio fuertes anualidades de dinero público al dueño del diario, algo así como 50,000 pesos de aquel entonces. ¿Y le suena familiar el asunto? La caída de Díaz tomó por sorpresa a El Imparcial, pero poco tardó en posicionarse como un medio muy efectivo en el ataque al nuevo orden. Algo así como el Reforma en los tiempos actuales, en los tiempos recientes. Su objetivo era mirar la confianza pública en la administración de Madero al exponer los temores de ciertos grupos privilegiados como si fueran los de toda la sociedad. Hablar del porfiriato como un pasado perfectible pero infinitamente superior al presente lleno de campesinos armados, preguntarse por el mañana con evidente y contagiable angustia. En suma, como señala Rodríguez Curi, el logro del famoso diario fue la socialización del pánico. Y este es un recurso, una estrategia que los grupos de poder, los estados, los gobiernos a nivel mundial utilizan frecuentemente como guerra para controlar, para manipular, para incentivar procesos migratorios, para incentivar conflictos sociales, para incentivar a la deposición de gobiernos
democráticamente instituidos, la psicología del miedo, el terror, el pánico, y a partir de eso el choque, el enardecimiento, la incitación a la violencia como medios para utilizar a terceros, para enardecer los ánimos, para enrarecer el clima, para desestabilizar a una sociedad o a un gobierno y a partir de ello reposicionar o recuperar sus sitios de poder y de privilegio. Explotó a fondo las inevitables contradicciones del nuevo poder. Publicó fake news, como las conocemos ahora, y ninguna de las medidas y proyectos maderistas contó con el respaldo de este periódico. Con ello, ayudó a abonar el terreno al del que brotarían dos cosas, y aquí hay que subrayar: el golpe militar contra Madero y su asesinato en 1913, y la radicalización de una guerra civil que finalmente alentó lo que el diario rechazaba, una auténtica revolución. En ese sentido podríamos decir que le salió el tiro por la culata, pero golpeó de manera importante al gobierno maderista, incluso incitando a un escenario de violencia que a la postre detonó en el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Desde luego que el régimen que se acaba de inaugurar, en el caso ya del actual momento que vivimos en nuestro país, no enfrenta un equivalente al imparcial. Dice el historiador: el mundo de los medios mexicanos es hoy muy heterogéneo, pero sí se suman a sectores importantes de esta heterogeneidad varios periódicos nacionales y regionales, un buen número de columnistas y de conductores de informativos de radio y televisión. Se tiene una masa crítica que pudiera considerarse el equivalente por sus formas y contenido a un imparcial en los tiempos de la Cuarta Transformación. Este fenómeno tiene como antecedente inmediato la exitosa campaña del miedo, lamentablemente exitosa campaña del miedo, generada por ciertos medios contrarios al López Obradorismo durante la campaña presidencial del 2006. Entonces, la socialización del pánico ante la posibilidad del triunfo de la izquierda fue un elemento contribuyente, además del fraude, por supuesto, a la derrota de esa opción. Pero volvamos a Madero. Su gobierno decidió neutralizar a El Imparcial mediante la creación de una prensa maderista. Nueva Era, órgano oficial del Partido Constitucional Progresista, y poco antes de caer estaba planeando hacer efectiva una medida más radical: hacer lo suyo comprándolo. El régimen actual ha anunciado su decisión de no recurrir a la cooptación de ningún medio, razón por la cual muy probablemente tiene lugar esta beligerancia de los medios impresos, de los medios electrónicos y también televisivos, que históricamente estuvieron aliados con los gobiernos anteriores, que fueron beneficiados con el presupuesto de comunicación social del gobierno y que hoy pues constituyen en críticos muchas veces sin ton ni son, por el hecho mismo de cuestionar sin mayor fundamento del gobierno actual. Esto no quiere decir, por supuesto, que asuma yo que no deba de haber críticas o cuestionamientos al nuevo gobierno. El asunto es en qué medida y para qué se hacen esas críticas y cuál es el fundamento y el sustento de las mismas. Por supuesto, teniendo en el centro la libertad fundamental, que es la libertad de expresión, pero también el comportamiento ético, el comportamiento apegado a la verdad, apegado a la investigación, apegado al soporte de las afirmaciones con información fidedigna, no meras especulaciones o especulaciones con una intencionalidad golpeadora. Ahí tiene lugar un intercambio directo y público. Se refiere en este caso Lorenzo Meyer a la estrategia mediática del gobierno actual. Mientras unos optaron por cooptar o reprimir a los periodistas, otros optaron por construir su propia prensa afín o comprarla, y otros, como es el caso del actual gobierno, tener un medio de interlocución directa con los comunicadores en la cual se pueda cuestionar, se pueda responder, se pueda tener un diálogo, un intercambio en el marco del respeto, de la libertad de expresión, pero también del derecho a disentir y del derecho a
la réplica, que es algo que también en un momento determinado se ha negado, sobre todo a los sectores marginales, a los sectores opositores al gobierno en turno en la historia de nuestro país. La ruta que se está siguiendo pues en México en la conducción de la relación entre los medios que nacieron y se desarrollaron en el viejo régimen y el responsable político del nuevo es inédita, pero requiere de un estilo de gobernar que no está al alcance de cualquier mandatario. Aún es temprano para evaluar sus resultados, aunque sin duda es original. El antecedente citado, el del antagonismo entre el maderismo y el imparcial, el resultado final fue negativo para ambos. Madero cayó víctima de un golpe militar y el periódico desapareció en 1914. Y para los intereses representados por el periódico, también, la historia, por supuesto, nunca se repite, pero puede dar algunos consejos, puede dar algunas ideas. Pues así concluye la nota, el tercer contenido. Ya nos estamos acercando al cierre de la transmisión, amigas y amigos. Y bueno, vamos con esta última nota etiquetada con el hashtag violencia infantil normalizada. Y bueno, esta nota a propósito del Día del Niño, lamentablemente tenemos que hablar de ella porque es una realidad, una triste realidad. Esta nota la extraemos del portal digital de noticias La Silla Rota, a propósito de lo que pasó a principio de la transmisión, La Silla Rota, vaya ironía. Está escrita, firmada por el periodista Mauricio Oblea, el día de hoy, 30 de abril, publicada también hace un par de horas. Se titula La violencia infantil en México. La violencia infantil, dice así, o el uso de esta para educar está normalizada en México. Y yo creo que además va a ser un tema sensible para muchos de ustedes que se dedican a la educación de la primera infancia o de pues los niños y los jóvenes. Estas son unas cifras para entender el problema que vive la niñez en nuestro país. Cada 30 minutos un niño o una niña llega a hospitales por lesiones intencionales en México. En México es normal que los padres golpeen, por supuesto entre comillas normal, a los niños con objetivo de educarlos, también entrecomillado educarlos, acusó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Juan Martínez Pérez. La violencia contra niños, niñas y adolescentes está normalizada culturalmente bajo el principio de que se considera que los menores son propiedad de las familias. Fíjense ustedes lo que está detrás de esta normalización de la violencia. Los niños, al ser menores de edad y estar bajo la tutela de los padres, son vistos algo así como accesorios, bienes inmuebles, sujetos a la voluntad de quien los cuida o quien tendría que estarlos cuidando. Como muebles, como mascotas, señaló en la presentación de un informe sobre violencia infantil. El problema se agrava, agregó, porque autoridades también lo normalizan y no existen normas referentes a la violencia infantil, pues solo se penaliza en casos extremos como cicatrices, fracturas o golpes. El informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México en 2018 señala que a diario los niños y niñas o adolescentes sufren violencia y que no existe en México un sistema de información único que permita conocer la dimensión del problema. Aquí algunos aspectos. Los accidentes son la primera causa de muertes en niños del primer año a los 14 años de edad. Los homicidios son la primera causa de muerte en adolescentes entre los 15 años y jóvenes que ya están entre los 20 y los 24 años de edad. 3 niñas, niños o adolescentes mueren diariamente víctimas de la violencia en México. 1 de cada 5 personas desaparecidas en México son niñas, niños o adolescentes. 40 millones de niños y niñas adolescentes viven en México y representan el 35% de la población. 21 millones de niños y adolescentes viven en pobreza, factor primordial para que padezcan la violencia ejercida por mayores. 4 millones de niños, niñas y adolescentes no van a la escuela en México. 6 de cada 10 niños son educados con violencia, 60% de la niñez.
4 de cada 10 víctimas de delitos en el hogar son menores de 15 años. 60% de los delitos son cometidos en el hogar de la víctima. 7 veces mayor es el riesgo de que una niña sea hospitalizada a causa de abuso sexual que el caso de un niño. Cada 30 minutos un niño o una niña llega a hospitales por lesiones intencionales en México. Y bueno, estos son datos demoledores, amigas y amigos, dolorosos, terribles, que atender en distintas dimensiones. Por un lado, el tema de las familias. ¿Qué está pasando en las familias de una sociedad como la nuestra? Por otro lado, el tema del trabajo en las instituciones educativas. ¿Qué se puede hacer para impulsar una cultura que por un lado no acepte la normalización de la violencia hacia la niñez, hacia los jóvenes, y por otro lado también una cultura que practique la prevención, la convivencia respetuosa, tolerante, pacífica, que sea un elemento o un andamiaje para transformar las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes al interior de sus familias, pero también a nivel macrosocial. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera la falta de oportunidades es una condición o un factor detonante de esta violencia hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? Los niños, las mujeres, los adultos mayores, las minorías étnicas, raciales, sexuales, que viven, que padecen alguna enfermedad, que viven con alguna condición de discapacidad y que se convierten muchas veces en los receptores de esta violencia ante pues la falta de oportunidades, la desigualdad, la violencia ejercida por las instituciones de un Estado que no está generando, que históricamente no ha generado las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de toda la población. Recuerden ustedes que venimos de un periodo histórico en el cual se depredó de manera brutal el poder adquisitivo de la clase trabajadora, no se generaron fuentes de trabajo bien remuneradas, poco a poco se fue desmantelando las instituciones encargadas de garantizar el bienestar de la población en materia de educación, de salud, de acceso a la cultura, al libre esparcimiento, a la vivienda, a servicios para todos. Poco a poco esto fue generando una olla de presión que a la postre pues detona en manifestaciones de violencia directa, de violencia en nuestras prácticas, en nuestras formas de convivir, de relacionarnos, de comunicarnos y que se traducen en estas expresiones de violencia cultural que normalizan la violencia hacia los niños, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia otros sectores vulnerables, la narcoviolencia, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que están viviendo los niños y los jóvenes desde familia, después en la escuela y después en los distintos espacios de nuestra sociedad son factores que tienen un impacto directo en la dinámica a nivel macrosocial que estamos viviendo de descomposición, de violencia, de aceptación, de normalización pues de las muertes, de los asesinatos, de los levantamientos. Es decir, es un problema de carácter sistémico que hay que atender desde distintos frentes. La reestructuración del tejido social, la reestructuración de la dinámica familiar, la generación de oportunidades, desde luego la educación, la generación de otras pautas de convivencia, de comunicación entre los sujetos, para que poco a poco esta normalización de la violencia se vaya disipando y vayamos generando otro tipo de condiciones de vida adecuada para todos los individuos, para todas las personas que habitamos este país y que en general habitamos este planeta. Hay otro tipo de violencias que a mí me preocupan mucho también, por ejemplo, también la violencia hacia los animales. Es verdaderamente terrible lo que estamos viviendo, una normalización
de la violencia hacia otros seres vivos, hacia otras formas de vida. Estamos violentando de manera brutal también nuestra casa, que es este planeta, la naturaleza, estamos acabando con ella y a la postre estábamos acabando con nuestras posibilidades de supervivencia como especie. Entonces, es en distintos sentidos importante reflexionar al respecto para generar una cultura que precisamente denuncie, no normalice la violencia en sus distintas expresiones y manifestaciones y sí coadyuve a la construcción de una nueva manera de convivir, de ser y de estar en el mundo, en la familia, en la escuela, en la sociedad en su conjunto. Pues bueno, amigas y amigos, dejamos esta nota que es desde luego digna de reflexión y preocupante, y con ello pues estamos llegando ya prácticamente al final de la transmisión del día de hoy. Por supuesto queda el caso de la recuperación desde la última vez que nos vimos, los principales acontecimientos que tienen que ver con la agenda Me Canso Ganso. El 16 de abril se dio a conocer el memorándum sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa por parte del presidente, situación que a la postre ha dado lugar a la discusión y aprobación ya en la Cámara de Diputados, su revisión y discusión en la Cámara de Senadores del proyecto de abrogación de la reforma educativa anterior y ya la construcción, la discusión del nuevo proyecto educativo. El 18 de abril se pronunció públicamente por el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, y todo alrededor del caso Odebrecht, que este es un caso de corrupción a nivel internacional del cual no estuvo exento el Estado mexicano, particularmente el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En nuestro continente han sido destituidos varios presidentes, encarcelados. Está el caso de Alan García, que estaba a punto de ser juzgado por situaciones de corrupción vinculados a esta empresa durante su administración en Perú y optó por el suicidio. En fin, acá no ha pasado nada, esperemos que pronto haya noticias, o quizá por eso los expresidentes han estado muy activos en las redes sociales denostando y generando cortinas de humo. Quizá les preocupa que el agua les llegue a los aparejos y tengan que rendir cuentas ante las autoridades. El 20 de abril el presidente decía a los medios tradicionales, a los medios afines a los regímenes anteriores, callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos, y ahorita gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía, son como sepulcros blanqueados, dijo el presidente. El 21 de abril se llevó a cabo la ceremonia por el 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto Veracruz desde Alvarado, Veracruz. El 24 de abril se inauguró la Feria Aeroespacial en Santa Lucía, donde se pusieron en venta 72 aviones y helicópteros del gobierno, incluyendo el avión presidencial que ya está en California. La Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU ha recibido 14 solicitudes de compra de 8 países distintos. El 25 de abril se recibió a la senadora de Guerrero, Nestora Salgado, reafirmó el compromiso de liberar a todos los presos políticos del país. El 26 de abril se presentó la estrategia de seguridad e el inicio de las operaciones de la Guardia Nacional desde Minatitlán, Veracruz. En ese sentido, todavía hay un proceso legislativo que atender en la materia, pero la realidad y los hechos de violencia en el país y particularmente en aquel estado, en Veracruz, demandan ya la puesta en marcha de este cuerpo de seguridad. El 27 de abril se llevó a cabo el pronunciamiento con respecto a los trabajos para el rescate de Pemex, teniendo como elementos principales la experiencia y la participación consciente de los trabajadores técnicos y profesionales de la industria petrolera. El 28 de abril comenzaron los trabajos de ampliación del puerto de Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec. El fin de semana se visitaron refinerías, puertos, carreteras, vías de ferrocarril y ductos.
estableciendo la Guardia Nacional y realizando asambleas en Minatitlán, Matías Romero y Juchitán. El 29 de abril, el día de ayer, se iniciaron los estudios para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles desde Zumpango, Estado de México, y ese mismo día también se dio el banderazo a la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía. La primera etapa se dijo terminará en 2021 y se estima un ahorro de más de 100,000 millones de pesos. El día de hoy hubo una convivencia con niños de escuelas de todo el país en Palacio Nacional por precisamente el día del niño, el 30 de abril. Pues hasta aquí la agenda, hashtag me canso ganso, amigas y amigos. Cerramos la transmisión del día de hoy con la recomendación acostumbrada de lectura. El día de hoy, este libro que nos sirve también para hacer lectura crítica de qué manera podemos leer los acontecimientos políticos actuales, también una crítica hacia la ciencia encargada de su explicación en términos teóricos desde las ciencias sociales, que es la ciencia política, y un libro por demás interesante para la reflexión y el análisis de nuestros tiempos. Bien, dice así, La muerte de la ciencia política de César Cancino, esta obra que está publicada en Argentina, se publicó en 2008, en nuestro país en 2010 por Random House Mondadori. Y bueno, esta obra nos habla y nos dice así: precedido de gran fama desde su publicación en Argentina, a raíz de la obtención del prestigiado premio de ensayo La Nación Sudamericana 2008, el presente libro es ya un referente contemporáneo ciertamente transgresivo acerca de la política y las diversas posibilidades para analizarla y pensarla en toda su complejidad. Me permito leer un breve párrafo para ustedes de esta obra. Observar las democracias reales a partir de un ideal democrático, dice Cancino, cualquiera que ésta sea, lo más seguro es que nos lleve al desencanto por lo mucho que nos falta por hacer. De ahí que la filosofía política ha pensado diversas estrategias para acercarnos al ideal, en este caso de la democracia. Profundizar la democracia, consolidarla, radicalizarla, etc. En esta línea de preocupaciones se pueden ubicar a muchos personajes y corrientes de pensamiento, particularmente autores que, en oposición a la ciencia política institucionalista, perfilan un modelo de democracia distinto y que se proponen restituirle dignidad y visibilidad a los ciudadanos de carne y hueso. Esto contrario al discurso despolitizador de la derecha, que llama a la no participación, que llama a la desesperanza, que llama a la renuncia a los ciudadanos de a pie, comunes como tú, como yo, a participar, a organizarnos, a tomar responsabilidad en la toma de decisiones de los asuntos importantes de nuestro país. Esto es lo que nos plantea este libro, La muerte de la ciencia política, de César Cancino, altamente recomendable, amigas y amigos. Y bueno, pues vamos a mandar los saludos a quienes nos regalaron el día de hoy el favor de su amable presencia. Estamos aquí viendo Mariana Tamila, saludos. Ivonne Serrano, saludos. ¿Quién más anda por aquí? Ángeles Dávalos, saludos. Gracias por acompañarnos. Wherever King Santander, saludos. Magdalena Neri, saludos. Vane Retana, saludos. Ciberterritorio que nos saludaba, Ángeles Dávalos, buenas noches. Cintia Hernández, saludos también. María Salas, saludos. Brenda Mayor, saludos. A ver, ¿qué pasó aquí? Perdón. Buenas noches, nos saludaba Wherever King Santander. Rosemary, saludos. Karen Maite, saludos. Rosemary, hola, linda noche, decía María Salas, saludos. Mariana Tamila nos decía cool.
Creo que al respecto de la propuesta de contenido ciberterritorial, ciberterritorio viajero o ciberterritorio aventurero, todavía estamos pensándolo. Maggie Pukiti, saludos. Enrique Enríquez Ibarra, saludos. Eh, Leticia López Meléndez, saludos también. Samantha Rojas, Romina Vargas Rangel, saludos. Ay, se me atora esto aquí. Samantha Rojas, llegué a tiempo para ver eso, maestro, del accidente que sufrimos en plena transmisión. Leti Plus, saludos. Tania Alonso, saludos. Anet Ibarra, saludos. Luis Ramírez, saludos. No me la voy a acabar toda la semana, yo creo. Edgar Sanabria, saludos. Saludos, nos decía amigo, saludos. Manuel, Amanda Mendieta, Mari R. Jiménez, saludos. Luis Antonio Ayala Aguilar, Alinka Aponte, Clara Cruz. Nos comentaba Ángeles Dávalos sobre el pronunciamiento de Mike Pompeo, terrible. Norma Edith, saludos. Rulo Cerati, que nos acompañó también. Amigos, saludos. Esperamos tu contenido. Me hiciste la noche, dice Leti Plus. Sí. Patricia Guzmán, saludos. Eli Torres, saludos. Kirena Tomodachi, saludos. Paola Barrón, saludos también. Carolina Barranco, BG Jean, saludos. Karen Maiten, muchas de las veces la violencia suele ser aceptada, cobijada, inclusive llegamos a tal punto, con respecto al último contenido, nos dice, parte de nuestro día a día y vamos viendo como algo como normal, como una forma de interacción. Sin embargo, podemos ir generando cambios desde nuestra persona, formas de actuar, inclusive pensar como trabajo individual y responsabilidad consigo mismo. Efectivamente, gracias Karen. David Betán, saludos. Dani MH, saludos también, que nos acompañaron. Ale Pérez, saludos. Claudia Xochitl Gómez, saludos. Y pues muchas gracias a todas y a todos, amigos, amigas que nos acompañaron, que nos regalaron el favor de su presencia. Les recordamos que este viernes tenemos Ciberterritorio Bohemio en punto de las 9 de la noche. No se lo pierdan. Les dejamos la pregunta si les interesaría un contenido denominado Ciberterritorio Aventurero, Viajero, con propuestas para hacer visitas, turismo a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, invitarles desde luego el próximo lunes al contenido Ciberterritorio Socioemocional conducido por Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche y esperamos ya no tener otro percance como el del día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz. No olviden suscribirse al canal de YouTube Ciberterritorio Informativo, darle me gusta a los videos, compartirlos para llegar cada vez a más y más personas. Les agradezco su compañía. Me despido de ustedes. Que descansen y que disfruten mañana, el 1 de mayo, Día del Trabajo, como día de asueto. Muy buenas noches. Hasta la próxima.